Entonces, pues, en los pueblos se conocían las familias y era un cuento mucho más integrado. Mi papá era muy buen amigo de Misael Deia, nuestro queridísimo y recordadísimo gran folclorista. Yo iba donde Israel, yo no iba con danzas de Armero, nada de esa joda. A la miscelánea, Yo iba allá, pero por almacén La Feria. yo iba por oírle la lengua, hablando del folclore. Eso sí, se lo ponía un hablante de comida y le daba un hombre porque seguía, tenía que ir a tragar. Es una de la cara de viejo. Pero los, todos los vecinos eran uña y mugre. Y ellos tenían una ceremonia los miércoles, yo no sé qué, iban para el río a pescar y a tomar aguardiente. Bueno, esa sí no la supe. Yo participé, siendo muy niño, de algunas tertulias con Misael porque él llamaba a mi papá, le decía, Leoncio, ¿qué está haciendo? Venga para acá. Al chuzo del el almacén La Feria, almacén de variedades, la feria. Estaban a una cuadra de distancia, todos viejos. Y entonces el tipo le decía a mi papá, le decía, oiga, tráigase un tiple que yo aquí tengo el otro y tráigase a su muchacho. A él le gustaba que yo fuera allá a echar tiple. Y por supuesto que era más lo que yo aprendía, porque era un hombre que le descargaba a uno todas las músicas, por ejemplo, las danzas, la copla, el capitucé, las toplas del arandito. En fin, era una cátedra de folclore y digamos, de las tradiciones, de las vivencias de él, impresionante. Ese fue uno de mis maestros, pero fue un maestro para mí, Para que hablaba con él, carajo. indudablemente. Que hablaba con él. Salía queriendo el folclore. Pero igual mi papá era, bueno, es que en los pueblos es la dinámica del relacionamiento es otra, ¿no? Allá se conoce todo el mundo. Mi papá era muy amigo de Pachito Alarcón, el otro gran músico y mi otro gran maestro. Eh, Pachito Alarcón era una especie, para decirlo en una frase, era una especie de Benigno Núñez, de Mono Núñez del norte del Tolima. Era un músico portentoso, era un músico que irradió mucha semilla musical en muchas generaciones de armeritas. El tipo bajó del Líbano, nació en el Líbano y de la década del 30 se radicó en Ibagué. A mí ya me tocó un Pachito Alarcón ciego. Era un hombre, imagínate, nacido en 1899 y yo fui pupilo de Pachito por ahí como del 79 tal vez, una cosa así. Entonces era un hombre de 80 años. Pero también conocido de mi papá y esa cofradía que había ahí con Misael, y con otros músicos, con Alejandro Rondón, gran tiplista, el primer tiplista, el primer gran tiplista de Armero. En fin, todo ese combo que conocía, por supuesto, ya de esa vida, la relación de trabajo, de construcción de cosas tan importantes como las danzas entre Misael e Inés Rojas, y en fin, era un combo. Y a eso, en mi época, habría que agregarle otro personaje en Armero, que era Edgar Efren Torres. Mi profesor de francés. El tipo era biólogo. Y el tipo era un loco, porque el tipo era hasta ufólogo. Le gustaba el tema de los ovnis y la cosa, y pues eso a nosotros de pelados, de muchachos, nos encantaba que nos hablara esa vaina. Pero es que el tipo le revolvía una cantidad de cosas encantadoras para los muchachos, que tenían que ver también con la historia, con la ciencia, con la arqueología, y fue el que fundó el Museo de Armero. Además tenía un nombre bastante rimbombante, Instituto Científico Carlos Roberto Darwin. Ahí me tocó correr. Ajá. Pues yo no sabía que era la mierda ni nada de esa vaina. Después fue que
él se puso a descubrir. ¿Ah? Y de pronto una piedra por allá que no sé qué vaina, y aquí se paraba el indio tal, aquí el indio tal, daba los nombres. ¿Y qué era lo que miraba y toda esa vaina? Se inventaba unos cuentos los berracos. Sí. El medio, digamos, de ese revuelto de cosas, yo quiero rescatar la memoria y la imagen de Edgar Efrén en términos de que, por ejemplo, él nos llevaba a campamentos, íbamos muchachos a campamentos donde habían vestigios habitacionales de comunidades precolombinas, de indígenas, y hacíamos unas especies de cuadrículas, no con la técnica tal, pero él sembró en nosotros mucha sensibilidad frente a ese material patrimonial, frente a esa historia, frente al análisis digamos, de esa época, de los antecesores. Y nosotros somos un poco de eso, digamos, esa sensibilidad nuestra por la historia. Por supuesto, ahí se revolvió en mi caso lo de Misael, lo de Pachito, que yo finalmente fui un muchacho que tuve diversión con los viejos. Esa fue una constante, ¿no? Mi papá era de 1912. Yo tuve papá viejo también, don Leoncio Hernández. Y pues de él me conecté con el tiple, con la música, con su época también. Usted tenía que salir con tiple, pues. Me trataba. Sí, sí, porque pues yo crecí escuchando a mi papá, mi papá y mi mamá cantaban a dueto, y entonces mi papá acompañaba con el tiple, y pues eso se le unta a uno de forma espontánea. Venga, peguémonos un salto. Armero dice, ¿qué le significa eso a usted? Bueno, Armero viene viviendo en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestras almas desde siempre. Este año se conmemoran los 40 años de la tragedia de Armero. Ahí estamos intentando una vez más dejar claras las huellas de tanta gente. Hemos hablado ya de algunos de ellos, de Pachito Alarcón, de Misael Devia, de Inés Rojas Luna, entre otros que se nos fueron abruptamente con el de Hielo del Nevado del Ruiz, pero su obra sigue. Y además nosotros seguimos con sus enseñanzas. Nosotros somos productos de toda esa gente que nos brindó su conocimiento y su locura. Del Armero Vidre haciendo un viaje, ¿no es cierto? Viaje lejitos. Cuéntenos cómo fue el viaje. No, esa fue una experiencia maravillosa, cuya gestión tenemos que agradecérsela a un señor llamado Héctor Galeano. Fue una experiencia interesante a un festival muy importante, Festival Mundial de Bailes Folclóricos en Palma de Mallorca, en España. Digamos, lo que quedó, los danzarines, los músicos que quedamos de las diferentes épocas de las danzas de Armero, se reunieron, recapitularon cosas, dirigidos por digamos, quien fuera el bailarín mayor de Armero, que era Gildardo Aguirre. Se recompuso ese grupo y pues ya Gildardo venía trabajando en ese proyecto de las danzas de Armero. Ha sido un tesonero en eso. Y se fue a representar al país en ese Festival Mundial de Baile Folclórico. Fue una experiencia absolutamente maravillosa. Ver cómo esas expresiones de la cultura de nuestro pueblo estaban a la par de los cosacos rusos, de la música africana, de las danzas africanas, de las danzas y músicas orientales, de esas cosas
exóticas. Y por supuesto para nosotros unos provincianos fue una experiencia de vida, ¿no? Entrar también a tener ante nuestros ojos y nuestros oídos y nuestros sentidos al mundo danzario y musical reunido allí en este festival. Cuenta que hizo una campaña por radio y televisión. Armero vive, Armero vive. Y donde llegaban las danzas, todo el mundo recordaba la tragedia y fueron muy solidarios. Hubo una parlamentaria que nos llevó a Barcelona. Ella vino después un tiempo, vino a Colombia. Pero venía porque quería comer tamal. Pues conseguimos a alguien que nos preparó tamal tolimense, alguien del Guamo, con música. Venía con una compañera y en la sede de las danzas de Armero le hicimos la vaina. Lloraban ese par de días, acordándose de todo. Bueno, no me acuerdo el nombre de la ya. Y ella todavía escribe y manda saludos. La programación no estaba viaje a Barcelona, porque alguien nos dañó el viaje en avión. Bueno, ese cuentico ya es por otro lado. Nos llevó allá, cuerpo diplomático, hecho, eran las reinas del paseo, pues. Y yo creo que la gente se sentía así, porque la tenía, fue muy berraca en todas partes. Yo creo que ahí sentía gusto sintiéndose en la neita y yo. Sí, y sobre todo, esos son espacios en donde se siente la fuerza, pero fuerza cultural, el peso de un pueblo que le dejó a Colombia gracias a esos locos, a esos próceres y ya mártires de la cultura, todos esos productos artísticos en términos de música, en términos de leyendas, en términos de escrito, en términos de danzas, en fin. Y eso fueron oportunidades, o han sido oportunidades muy valiosas para ratificar lo poderoso que fue, entre otros, culturalmente Armero.